supuesto, como siempre, grabando y compartiendo la pantalla. Y entonces vamos a revisar el programa, siempre es bueno, ¿no es cierto? Aquí sigue llegando, porque sirve cada semana. Ya, entonces estamos a 4 de octubre y aquí seguimos. Y hoy día ya nos queda poquito, la verdad nos queda poquito, y nos queda poquito para todos, ¿sí? Hoy día vamos a terminar viendo cómo resumimos las variables cuantitativas, nos faltan algunos conceptos. Claro, percentiles parece que no hemos hablado todavía, en general de percentiles parece que no, ahí tengo que ver, ustedes me recordarán los gráficos de caja que nos hacen falta y los valores extremos, y con eso ya quedamos listos con lo que es estadística descriptiva. Entonces, bueno, mañana taller, el próximo lunes es feriado, entonces el martes hacemos una clase todavía que nos falta, que es una clase cortita, con algunos elementos que nos serán útiles, pero un poco distintas, o sea, casi hoy día terminamos todo. Y entonces para después el lunes 18 hacer repaso, y el martes 19, digo, hacemos la prueba 2. Así que sí, ya no nos queda mucho. Vamos a ver mañana, ya vamos a ver ejemplos de prueba y todo, para que ustedes ya se ubiquen bien en lo que va a ser la prueba. ¿Ya? Ese es el programa. Y entonces nos vamos a los apuntes, ¿sí? Y en los apuntes, bueno, ya lo que hemos estado haciendo, ¿no es cierto? La unidad 2 es bastante práctica, lo que hemos estado haciendo todo el rato, ¿no es cierto? Es de descripción gráfica y numérica, ¿no es cierto?, de los datos que vamos a tener de muestra. Eso es lo que estamos haciendo, ¿ya? Y ya hablamos de cómo bueno, distinguimos variables, ¿no es cierto?, los tipos de variables, después qué hacíamos con las variables cualitativas, eso ya está cerradito, y después qué hacemos con las variables cuantitativas, ¿ya? Entonces, ojo con que, entonces, en general, yo en la prueba trato de ser bien objetiva en mi pregunta, pero tengan claro que si yo les digo, yo podría, porque como ya vamos a hacer pruebas que preparen, si yo les digo, describa la variable, ustedes lo que tienen que hacer es, primero, identifico qué tipo de variable es. Si es cualitativa, la descripción es con una tabla o un gráfico, ¿ya? Y no hay más. Si es cuantitativa, la descripción involucra describir la forma de la distribución y resumirla numéricamente, ¿sí? Y eso es lo que hemos estado, entonces ustedes como que tienen que tener así claro el protocolo de descripción de variables, ¿ok? Ya. Y entonces esto ya lo vimos, tipo de sesgo, el histograma, por supuesto, nuestro estándar para describir variables cuantitativas, y luego las medidas de tendencia central y dispersión, que ya terminamos, ¿sí? Con sus características. Y entonces hoy día, no me acuerdo bien si vimos o no, si percentiles no lo vimos. Supongo que la clase pasada terminamos con las medidas de dispersión, con el rango entre cuartiles, ¿sí? Eso debe haber sido lo que terminamos la semana pasada. Entonces todo esto del promedio, la mediana, la moda, sus propiedades, cómo se calculan, todo eso pasó, las medidas que usar, ya, ahora ya me estoy acordando. Y claro, yo dije que quedamos aquí, creo, en clase, o sea, en el taller vimos un cuadrito resumen, y ahí quedamos, este cuadrito resumen, hasta ahí quedamos, ya, ok. Y aquí, bueno, no está de más, ¿no es cierto? Después aquí hay un final para la descripción de la edad de estos sujetos, un final, digamos, pero todavía nos falta, porque aquí en esta descripción final nos falta, tenemos el histograma, que ya lo habíamos visto, pero nos falta la caja, eso necesitamos construir, ¿sí?
pero así va a ser la descripción de la edad, con una descripción gráfica, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Con su figura, qué sé yo, un comentario, por supuesto, sí, siempre comentario, ¿no es cierto? Claro, porque la descripción no es que yo ponga el gráfico y me voy, no, pongo el gráfico y describo lo que tiene ese gráfico, ¿ya? Ok, y aquí yo puse que la distribución de la edad es aproximadamente simétrica, ¿sí? Y pongo que hay un leve sesgo a la derecha, ¿sí? Me parece que es que a la derecha, porque el histograma, pero después vamos a ver, hoy día vamos a ver, que además del histograma nos va a servir por complemento el gráfico de caja, y con este gráfico de caja vamos a descubrir que el sesgo a la izquierda, ¿ya? Yo aquí puse que me parecía que el sesgo era a la derecha, sí. Voy a poner aquí bueno, porque aquí había más materia, pero en realidad el concepto de sesgo es la cola. Entonces, en realidad, yo creo que, para no enredarlo, el sesgo es a la izquierda. Aunque insisto, que yo les voy a enseñar el complemento con la caja para que uno no tenga que... Porque en realidad aquí, al mirar el histograma, como el histograma agrupa los datos, aquí este histograma no nos deja ver el sesgo. ¿Y dónde yo decido dónde está el sesgo? En la caja, ¿sí? ¿Qué pasó? Me asusté. Ya. Bueno, entonces, después, gracias. La descripción numérica es, entonces, aquí está resumida en una tabla, perdón, primero quizás voy a sacar la descripción numérica, es que yo obtengo de R, vamos a ponerlo esto arriba, yo obtengo de R la descripción, estoy haciéndole cera, obtengo de R, y voy a... La descripción numérica, ¿no es cierto? Uy, qué feo lo que me está haciendo, espérense. Ya parece que queda... Ahí, a ver. Ahí, ya. Entonces, primero voy a poner aquí, obtengo de R, Commander, la descripción numérica, y les puedo poner, yo no me importa decirle, ¿no es cierto?, qué tienen que hacer, eso ustedes no se tienen que aprender de memoria, pues bueno, tienen los apuntes, ¿no? Pero voy a echar a andar R, ¿no es cierto?, para R Commander, para ir revisando los comandos, ¿ya? Y los ponemos ahí, ustedes los guardan. Ya, está demorando un poquito. Ya, pero bueno, no lo necesitamos, era solo porque quería, ¿no es cierto?, tener a mano entonces aquí en español sería estadísticos, creo que dice estadísticos, ¿no es cierto?, summaries, resúmenes, y numerical summaries, resumen numérico. Entonces sería estadísticos, resúmenes, tiene con acento ya, y resumen numérico. ¿Sí? Y me sale esto de aquí. ¿Qué tiene esto aquí? El promedio, la desviación estándar, el rango entre cuartiles, el mínimo, percentil 25, 50, 75, el máximo y el número de datos. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué hago yo? Hago una tablita, ¿no es cierto? Resumen, esto es optativo. Fíjense que aquí no agregué la moda, lo podemos hacer, pero en variables cuantitativas, la moda, en general la moda es como que está ahí, pero no lo uso. Pero lo uso, pero no lo uso. ¿Ah? La puedo usar, pero no, lo uso poco. No, en general no es muy útil. Pero bueno, no sé, tendríamos que ordenar los datos y buscamos la moda. ¿Ya? Ok, pero la tabla mínima, descriptiva mínima, está aquí,
¿no es cierto? Con, fíjense, le voy a dar un espacio para que, no, bueno, no daré un espacio, pero aquí, tendencia central y de dispersión, promedio y mediana como tendencia central, desviación, rango y rango entre cuartiles de dispersión, ¿ya? Y el comentario, ¿no es cierto?, de ese resumen, el comentario obligado es el promedio, el comentario obligado, o sea, cuando yo entrego datos, cuando yo describo variables, cuando hago un estudio, ¿no es cierto?, siempre, por definición, voy a presentar el promedio de edad y la desviación estándar. Bueno, y digo siempre, y en realidad es casi siempre. Cuando no, cuando yo veo que la distribución es muy sesgada, claramente sesgada, y claro, y yo sé que el promedio y la desviación estándar no sirven, no es tema. ¿Qué pasa en la vida real, digamos? Es que hay variables conocidamente sesgadas. Y en su área, por ejemplo, la clásica variable sesgada son los triglicéridos. Si yo voy a una población, y les voy a mostrar ejemplos, y les pido los datos de la población, o sea, hago exámenes de sangre, perfil lipídico de la población, les mido los triglicéridos, hacemos un resumen de todos los datos, vamos a ver que los datos de triglicéridos de la población es sesgado, por definición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mucha gente tiene triglicéridos bajos, normales, no sé cuánto es normal, por ahí tengo mis perfiles, no sé, bajo 100, no me acuerdo, debería revisar, pero cuando a uno se les disparan exponencialmente, y de hecho entonces la distribución de los triglicéridos es sesgada por naturaleza, no es que justo yo, bueno, claro, obviamente si yo tengo, por decirles algo, 50 sujetos residentes de Talca con triglicéridos normal, no me va a salir sesgada. Pero si yo lo tengo en población general, la distribución de los triglicéridos es sesgada, ¿ya? Hay un pollito por aquí pillando. Eso, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cuál es el punto? En que si yo trabajo los triglicéridos, si ustedes están trabajando y qué sé yo, y tienen que hacer reportes de triglicéridos, en población normal, reporte de un grupo de población, en general el promedio y la desviación estándar no les va a servir. No, ¿por qué no? Porque ya sabemos que es muy asimétrica, y entonces ahí, por definición, vamos a usar rango y rango extracuartilo. Pero la mayoría de las veces, entonces voy a poner aquí una nota. La mayoría de las veces, entonces, la mayoría de las veces, o de los casos, de las variables, basta, no sé, mi reacción, basta con entregar, reportar, informar el promedio y la desviación estándar. ¿Sí? La mayoría de las veces. Pero hay ejemplos como la distribución, como los triglicéridos que tienen una distribución con sesgo positivo, por definición, o sea, por la naturaleza de la variable, ¿sí? Definición, y informamos voy a poner la mediana y el rango entre cuartiles será más informativo, ¿ya? No sé si más informativo. ¿Ya? ¿Se entiende o no se entiende? Ustedes me dirán, ¿ya? Vamos a hacer ejemplos para ver cómo andan. ¿Ya? Tengo datos de triglicéridos y les voy a mostrar. ¿Ok? ¿Sí? Bien, sigo.
Una cosa que no puse acá es que también siempre se informa el tamaño de la muestra, ¿sí? En este caso son 20 sujetos. Ah, ya, aquí está. ¿Se fijan? Tengo 20 sujetos. Sí, ojo con eso, que yo siempre, ¿no es cierto?, también por costumbre, informo el número de observaciones, siempre, siempre. En todos los estudios, digo, porque yo voy a decir, ¿no es cierto?, yo quiero saber la situación, el estado nutricional en la ciudad de Talca, y entonces digo que la población, qué sé yo, puedo decir que la población no sé qué, defino el censo del 2017, dice que en Talca hay tantas personas, no sé, mayores de 18, lo que sea, y entonces se toma una muestra aleatoria de esto o cuánto, y después digo cuántos sujetos tengo, ¿no es cierto? No, es muy importante el tamaño muestral, así que lo informo siempre. Ya, ya, eso. ¿Sí? Me avisan si quieren que repase algo. Y entonces voy a pasar a un tercer grupo de medidas de resumen que no entran directamente pero entran indirectamente al módulo, a la temática de descripción de variable, y que tienen mucho uso muy bueno, muy bueno, ¿ya? Que son las medidas de posición relativa, ¿ya? Entonces, ¿qué son estas medidas? Son medidas que describen la posición que tiene un valor o dato específico, de la persona puede ser, en relación con el resto de los datos. Es un clásico, ¿no es cierto? Para mí un clásico es el peso de nacimiento. Normalmente, y vamos a ver más adelante las curvas de crecimiento de los niños, ¿no es cierto? Y qué sé yo, se describe que el peso de nacimiento, podríamos hacerlo como ejemplito, pero vamos a ir a buscar, no sé si lo voy a lograr sacar. Aquí está, ¿no es cierto? Estas son las curvas de crecimiento en salud, y que van desde el nacimiento hasta los 36 meses, ¿no es cierto? Y tengo para el peso y la estatura. Si yo agrando, ¿no es cierto?, lo que se espera en kilos, y aquí está, vamos a ver la mediana del peso en kilos. Estas curvas son unas curvas que se desarrollaron en Estados Unidos, ¿ya? Ustedes esto lo van a trabajar en algún ramo, o no, yo creo que no lo han hecho, pero veamos, según yo aquí, si estos son los 3 kilos, 100, 200, 300, ¿sí? Me suena que los 3 kilos 300 corresponde a la mediana del peso de nacimiento de niños y niñas según estas tablas, ¿no? O sea, a veces hay tablas chilenas, tablas europeas, tablas francesas. Nosotros usamos, bueno, ustedes me pondrán al día después, unas tablas de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, la mediana, y vamos a partir y ya vamos a explicar que la mediana entra en las medidas de posición relativa, la mediana del peso de nacimiento según las curvas de crecimiento, y vamos a ver de dónde, no sé si serán de la OMS, de la OPS, de Estados Unidos, bueno, voy a poner de la OMS, pero no, voy a averiguarlo. Es 3 kilos 500, dije. 3 kilos 500 gramos. Perdón, sí. Ya, todas esas cosas que sí se pueden, la vamos a revisar, pero ya, y entonces, ¿qué hace? Que yo, por ejemplo, cuando nació mi nieta, mi primera nieta, muy emocionada estaba yo, y pregunté cuántos kilos pesó, ¿no es cierto? Y entonces, uno dice, si está cercana a los 3 kilos 500, uno dice, ¡ay, súper bien! ¿No es cierto? Entre 3 kilos y 3 kilos 500, súper bien. 3 kilos 500 y 4, súper bien también. Ya más arriba de 4 uno dice, uy, ¿no es cierto? Parece muy grande, de todas maneras. Y bajo los 3 kilos uno dice, oh, no, es chiquitito. O sea, 2 kilos 9 está bien, pero ya cuando te empiezan a decir 2 kilos y medio, 2 kilos, ¿no es cierto? Uno ya. Entonces, uno tiene, o en general, y los pediatras, los neonatólogos, que si yo, tienen estas curvas en mente, o bueno, y la experiencia, me imagino que tienen muy clarito, ¿no es cierto?,
un poco cómo debieran ser los pesos, ¿ya? Yo creo, seguro que tienen como la tabla en la mente, pero bueno, ¿de qué se trata entonces? De que son valores que nos ponen entonces, nos ponen en relación. Entonces, el peso de mi nieta, ¿no es cierto?, yo lo pongo con respecto a la población, para decir es bajo, es alto, ¿ya? Bueno. Ya vimos los cuartiles, ¿no es cierto? Cuando vimos los rangos entre cuartiles, ya vimos que los cuartiles dividen, ¿no es cierto?, el conjunto de datos en cuartos, ¿no es cierto? Aquí están. Y, bueno, los cuartiles, entonces, son una medida de posición relativa, ¿ya? Son. Y, en general, vamos a hablar más generalmente de los percentiles, ¿sí? Los percentiles es como la unidad más general de las medidas de posición relativa. Y los percentiles dividen en 100 los datos, en 100 pedacitos. Son un montón, entonces, son 99 percentiles. ¿Sí? Aquí debieran estar, aquí parece que se mantuvo corriendo un poco el 97, aquí el 98, ya por ahí, ¿ya? Entonces tengo el mínimo y el máximo, y entre medio, aquí los 99 percentiles que dividen en 100 la serie, y entonces cada pedacito tiene un por ciento. Y entonces podemos ver que el cuartil 1 va a corresponder, y eso es lo que me gusta, que vamos a empezar a usar percentiles en vez de cuartiles, porque los percentiles son directos. El cuartil 1 va a ser el percentil 25. ¿Por qué? Porque deja el 25% de los datos a la izquierda de ese valor, y el 75, que vamos a ver la definición, 100 menos 25 a la derecha. ¿Ya? Entonces tengo cuartil 1 es percentil 25, cuartil 2 percentil 50, y cuartil 3, me dirán ustedes cuál será. Estaría bueno que me lo dijeran ustedes. Así aprovecho de tomar agua. ¿Qué percentil será el cuartil 3? 75. Bien, súper, eso, 75, muy bien. ¿Ok? Eso es. Ya, y ahí está, ¿no es cierto? Y entonces me gustan los percentiles, hablar de percentiles, porque los percentiles, se fijan, no tengo que saber lo que es un cuartil, o sea, el percentil no tengo que saber, el número me dice cuáles son, ¿ya? Ok, ahí está. Entonces, en general, vamos, por ejemplo, el rango entre cuartiles, más fácil definirlo como el percentil 75, más pedagógico, voy a decir, que el rango, la diferencia entre el percentil 75 y el 25. ¿Ya? En general, no sé si esto debiera estar aquí o más arriba, vamos a definir el késimo percentil, ¿no es cierto? Dice, es un valor tal que el K% de los datos son menores o iguales a él, y el 100 menos K restante son mayores o iguales a él. Siempre, ¿no es cierto?, la mediana o cualquier percentil puede ser el valor mismo, ¿ya? Entonces uno dice menor igual o mayor igual, lo tira para los dos lados, porque si pudiera estar como a ambos lados, ¿sí? Para todo esto, por supuesto, necesitamos los datos ordenados, ¿no es cierto? Todo esto funciona, los cuartiles, ¿no es cierto?, con los datos ordenados, no tiene sentido, o sea, si no hay nada que podamos decir de los datos si es que no están ordenados. Las medidas de posición relativa se calculan a partir de los datos ordenados. Y entonces este es un esquema general que muestra que cualquier percentil K deja el K% a la izquierda de él, ¿sí?, menor o igual a él, y el 100 menos K a la derecha. Eso. Y aquí está, y ahí está, ¿no es cierto?, definido lo que ya dijimos, por eso quizá debiera subir esto más arriba, ¿no es cierto? Me da la sensación. Y esto, todo este pedacito debiera subirlo acá. Profe, Sí, dígame. no entendí mucho sobre el porcentaje K. ¿Siempre van a dar ese porcentaje o...? Esta es una definición.
Entonces, en general, cuando yo digo percentil 24, tú decís, ya, el percentil 24, entonces como que modifica este cuadrito. El percentil 24 va a dejar el 24% a la izquierda y el 100 menos 24 a la derecha. ¿Sí? Es como una regla. ¿Ya? Ya. Por ejemplo, vamos más abajo. Aquí, por ejemplo. Ya. Entonces voy a poner, no es así, entonces, los cuartiles son, no en realidad son nomás, los percentiles o corresponden, voy a poner los tres cuartiles, ¿no es cierto? Corresponden a los percentiles 25, 50 y 75. ¿Sí? ¿Ya? Y entonces, otro ejemplo, dice, si su nota en la última prueba, si yo les entregara las notas con percentiles, ¿sí? Y les pongo, podría ser, ¿no? Y yo les entregue la nota y les digo a qué percentil corresponde su nota. Pero si yo les dije, fíjense, su nota estuvo en el percentil 84, entonces ustedes se ponen contentos o tristes con su nota. O sea, me imagino que si tienen un 6, se van a poner contentos. Si tienen un 4, bueno, no tanto, pero ya, bueno. Pero suponga que yo no pongo la nota y pusiera los percentiles y les digo 84 y después les entrego las notas. ¿Van a estar contentos o tristes? Contentos, contentas, tristes, triste. Al triste no necesito, no tiene género. ¿Contenta? Sí, pues contento, ¿no es cierto? Contenta, ¿no es cierto? Porque querría decir que su nota, ¿no es cierto? Que el 84% de las notas fueron inferiores o iguales, ¿sí? Ojo con eso, y el 16% superiores, o sea, yo estaría por arriba de la media, o sea, de la mediana, digo, ¿sí? Ok, eso. Súper, entonces, existen los quintiles y los deciles, ¿sí? Los quintiles se usan harto, los deciles no mucho. En los datos sociales, bueno, los quintiles se usan para todo, quintiles de pobreza, quintiles de ingreso, mucho. Los resultados de la CACEN usan hartos quintiles y también usan los deciles, ¿sí? Ya, entonces, ¿cuáles serán los quintiles? ¿Me pueden decir ustedes? ¿Cuáles serán los quintiles? Me pelo una naranja. ¿Cuáles creen ustedes que serán los quintiles? ¿En cuánto dividen la serie de los datos los quintiles y los deciles? ¿Los conocen o no los conocen? Los quintiles en 5 partes. Los quintiles en 5 partes, ¿de cuánto cada una? 20. 20%, perfecto. ¿Y los deciles? En 10 partes. En 10 partes, de 10% cada una, perfecto. Ya. Pero fíjense unos detalles, y porque a mí con la CACEN me confunde. Un detalle que yo creo que ya se los dije, pero los cuartiles hay 3 cuartiles, o sea, para dividir en 4 necesitamos 3 cuartiles, ¿no es cierto? Porque el cuartil es el valor que da el punto, ¿ya? Los percentiles que dividen en 100 son 99 percentiles, son 100 partes, pero 99 percentiles, ¿sí? Entonces, los quintiles primero, ¿no es cierto?, que dividen en 5, hay 4 quintiles, ¿ya? ¿Ya? Y entonces, aquí yo encuentro que todo esto está muy grande, así que lo vamos a achicar siempre. Lo achico. ¿Ya? Y entonces, se fijan aquí, los quintiles, ya no le pongo notación a los quintiles porque ya se me enreda mucho, que el Q, que el no sé qué, no. Entonces, fíjense que los quintiles entonces son los percentiles el 20, 40, 60 y 80. ¿Ya? 4 quintiles para dividir en 5 partes. Y después estamos más abajo, los deciles, ¿no es cierto? Encuentro que esto está muy grande. Pero ya. Encuentro que está grande.
quizá uno menos, ahí. Entonces tengo el percentil 10, el 20, el 30, etcétera, ¿no es cierto? Hasta el 90, ¿sí? Esos serían los deciles, ¿ya? Ok. ¿Se entiende? Ustedes me dicen si no se entiende. Ok. Entonces, digamos, aquí, ejemplo, ya. Claro. Ya. La CACEN podría ir a buscar otros datos, podría renovar mis datos de la CACEN, pero ya me voy a demorar en buscarlo, pero los debiera buscar esta tablita. Esta es una tablita de la CACEN del 2003, no sé si siempre la hacen. Bueno, fíjense que la CACEN, el Ministerio del Desarrollo Social, ¿no es cierto?, la encuesta CACEN, le he hablado de la encuesta. ¿Alguno de ustedes, alguna de ustedes le ha tocado, ha sido, o sea, le han tocado la puerta para hacerle la encuesta CACEN? ¿Conocen a alguien? Es la encuesta más grande de Chile, es una encuesta de caracterización socioeconómica, tiene bastantes años, la realiza el Ministerio de Desarrollo Social para caracterizar y medir la pobreza. Y entonces se mide la pobreza como un constructo único y también lo que se llama la pobreza multidimensional. No sé si ustedes han escuchado, pero debieran, o sea, es algo de cultura general, ¿sí? Es bueno que tengan un mínimo conocimiento de la CACEN, porque también ustedes, como futuras nutricionistas, es importante que sí, conocer la realidad del país, si ustedes van a ir a un consultorio, ¿no es cierto? Toda la realidad social es re importante, porque además, por ejemplo, los problemas de malnutrición por exceso u obesidad, ¿no es cierto?, se dan mayoritariamente en poblaciones más desventajadas, más pobres, entonces todo, bueno, es un tema importantísimo. Ya, así que es importante que sepan algo de la existencia de la encuesta CACEN. Entonces, pero todo eso para contarles que entonces la CACEN publica tablitas como esta y fíjense que hablan de 5 quintiles, ¿ya? Y yo acabo de decir que eran 4, pero bueno. Entonces, ¿de qué se trata? Es que lo que pasa es que ellos, el quintil, ¿no es cierto? El quintil, el que divide, y aquí lo tengo, el quintil 1 o percentil 20 es 42,1. Porque en realidad lo que ellos llaman quintil es la categoría del quintil 1. Entonces dice, el quintil 1 va, esto es ingreso per cápita en los hogares en miles de pesos, ¿ya? Y entonces, en el quintil 1, el más pobre, fíjense que el ingreso per cápita va de 0, ya es que me enredé, no sé si son miles de pesos o 42 pesos. Ser miles de pesos, ¿no? Supongo, ya, bueno. Ya, pero la cosa es que el quintil 1 es 42,1, ¿ya? Después el quintil 2 va desde el quintil 1 al 2, y entonces el quintil 2 es 67,1, el 3 va de 67 a 102, de 102 a 100, así, ¿ya? Y el máximo, entonces, deberían poner aquí el mínimo, o el ingreso mínimo, el ingreso mínimo es 0, ¿sí? Y el máximo, 100%, ¿no es cierto? Es lo que dice ahí, perdón, es 3.109,9, 3.109,9. Como digo, no sé si es pesos o miles de pesos. Sí, miles de pesos. Debiera decir en la cuadrita en todo caso, pero bueno, ya, debiera buscar una tablita nueva de esta. Pero era eso, era para contarles que lo que ellos llaman quintiles son, para mí, serían las categorías de los quintiles, ¿sí? Ya, otro detalle que es interesante es que fíjense que la encuesta CACEN del 2003 muestra que aquí, ¿no es cierto?, esto es per cápita de los hogares, entonces habían 15.549 hogares, y cuando hago los quintiles, fíjense que divido eso por 5, ¿se fijan? Y entonces
y dice que son 3.109,9 personas que están en el quintil 1, y eso por definición, ¿no es cierto? Porque lo que hace las medidas de posición relativa es que yo defino en cuántos quiero dividir a la población, en qué pedazos, ¿ya? Y entonces si lo divido en quintiles, tomo todas las observaciones, las divido por 5, ¿no es cierto? Y me quedan el mismo cantidad de población en cada grupo. Tiare, dime. Profe, una consulta, ¿por qué puso en el ingreso máximo los 3.109 si eso era el número de personas? Ay, porque me equivoqué. Muchas gracias, me equivoqué, por supuesto, ¿no? Pues aquí, lo que estamos, mira, aquí salía ingreso mínimo y máximo, ¿no es cierto? Y entonces los quintiles correspondían a los, ¿no es cierto?, los que se traspasan. Y claro, muchas gracias, son 4.007. Gracias. 4.007 miles de pesos. Ahí sí. Ya, gracias por decir que hay que estar atentos, porque... Ya, ese mismo cuadrito que les mostré, ellos hacen un gráfico, y claro, y se muestra, se fijan cómo cuántas veces, ¿no es cierto?, en el quintil 5, que es el más alto, ¿no es cierto?, cuántas veces el quintil 1, un montón, ¿no es cierto?, y esas son... Y ahí está la fuente del gráfico. Siempre no he verificado si eso todavía está activo, eso de la Fundación de la Pobreza, en fin, si tienen que ver datos sociales, tendrían que entender mejor la encuesta que hacemos. Pero mi interés era, porque yo espero que ustedes entiendan los quintiles, que lo hayan necesitado, los usen, se los piden a ustedes, qué sé yo, entonces que ustedes lo entiendan bien, ojalá que lo hayan entendido. Ay, es una lecera. Ahí, eso, ya. Salgo, continúo. Ok, y entonces, ¿dónde más se usan este tipo de medidas? Bueno, en calificaciones de exámenes, ¿no es cierto? O sea, ya estoy leseando por el tamaño de letra. Me meto a hacer... Ya. Calificación de exámenes. Claro, yo podrían entregarme mis exámenes de colesterol y todo eso que me tengo que hacer. Me tengo que controlar eso. En vez de entregarme el colesterol, ¿no es cierto? Normalmente dicen su colesterol está en los rangos normales, dan los rangos, pero ella, el laboratorio, podría entregarme a mí mis datos de colesterol y decirme a qué percentil pertenecen. Y entonces yo, por ejemplo, el año pasado me subió el colesterol, y claro, puede que me pusieran algo así, su colesterol está en el percentil, no me subió mucho, pero me subió, no sé, 80, por ejemplo, no sé, debería mirar. Puede decirme eso, y yo, bueno, digo, pucha, tengo que preocuparme, o su colesterol está en el percentil 50, y diría, oh, qué bien, en fin, ¿sí? Ya, también se usan en test psicológico mucho, porque, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Hay una serie y hay todo un área, y también se los cuento como cultura general, que es la psicometría. Los psicómetras, no sé cómo se llamará, es gente, psicólogos, ¿no es cierto?, que se dedican a establecer, estandarizar, obtener buenas formas de medir temas psicológicos, por ejemplo, la depresión, el nivel intelectual, la ansiedad, no sé, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con eso? Resulta que en psicología ellos, los fenómenos que estudian son poco objetivos. ¿A qué me refiero poco objetivo? Es que, a diferencia, por ejemplo, en salud, la salud más bio de biológica, mide muchos parámetros, ¿no es cierto? Triglicéridos habíamos hablado, y ese es un parámetro objetivo, ¿no? O sea, ya se tiene manera objetiva de saber cuántos triglicéridos tenemos en la sangre. Hay una estandarización del método, qué sé yo, y yo llego a un valor. Y ese valor es objetivo, ¿ya? A veces no se puede hacer por cálculo directo, normalmente son cálculos indirectos, en fin, una serie de cosas, pero más o menos
El perfil lipídico, por ejemplo, las medidas de peso, talla, son objetivas. Yo tengo un instrumento, mejor o peor, en general debiera estar calibrado, y eso también es un tema, el de los sesgos que hablamos hace rato, ¿no es cierto? Y entonces, pero las medidas son objetivas. En psicología hay mucha medida subjetiva, ¿no es cierto? Depresión, ansiedad, muchas, muchas. Y entonces ellos tienen que crear test psicológicos, batería de test para medirlas. ¿Qué pasa? Que entonces si a mí me dicen, tienes 34 puntos en la escala de ansiedad, yo no me dice nada. Pero si, entonces, ni a mí ni al psicólogo, probablemente, si es que no conoce bien el test. Entonces, al psicólogo normalmente le dan una tabla de puntajes con percentiles. Y entonces ahí, él o la psicólogo, definen qué es, ¿no es cierto?, cuáles son los criterios que van a considerar como normales, y eso, ¿no es cierto?, entre comillas, para establecer rangos de ansiedad, sí, como extremos, qué sé yo, bajo, lo que sea. ¿Ya? Eso. Por último, entonces, y muy importante para ustedes, las curvas de crecimiento. Y aquí, ya, estas curvas se fijan abajo, dice CDC. CDC es el Center of Disease Control en Estados Unidos, ¿no es cierto?, que propone estas tablas. Hay distintas tablas, y claro, podríamos buscar, ¿no es cierto?, tablas de crecimiento en Chile, curvas de crecimiento en salud en Chile. Quizás ahora yo estoy media desenfocada y se usan unas chilenas. Yo sé que había un grupo de la Católica. Mire, ahí Chile crece contigo. ¿Se fijan? Para la evaluación nutricional de niños, niñas y adolescentes. Claro, ahí parece que están usando otras. Ya, aquí hay un documento, y en el documento debieran aparecer las tablas. Hay distintas maneras de evaluación. No sé si me voy a demorar mucho encontrando tablas parecidas. Bueno, aquí utilizan otro puntaje que vamos a ver, que son los Z. Ya, pero aquí, se fijan, dice, ya, aquí mezclan un poco peras con manzana, porque hablan de mediana y desviación estándar, ¿no? Ya, bueno. En vez de hablar promedio, usan la mediana y desviación estándar. Pero se fijan, ustedes ya tienen esos conceptos, y entonces estas son las curvas, se fijan, que desde los 0, desde el nacimiento, ¿no es cierto?, para niñas, están separados para niñas y niños, ¿sí?, ¿no es cierto?, para el peso, ¿ya? Y entonces se fijan, aquí está, fíjense que la mediana del peso de nacimiento, que esa la debiéramos cambiar, la otra era bastante más alta, yo creo, no, pero a ver, tendría que verla, no, es más arriba de 3 kilos, claro. Aquí está 3 kilos, y aquí está 4, yo creo que es 3 kilos, 200, no, la mediana es la negrita, claro, 200, 2, 4, 6, 8, 10, claro. 3 kilos 200 sería la mediana en las mujeres, y que le voy a avisar que no puedo hablar. La mediana en niñas, después, bueno, son más grandes, en fin, ¿sí? Ustedes van a tener que conocer esto. Aquí siguen niñas, estas son más grandes, dependen de los grupos de edad. El perímetro craneano, ¿sí? Entonces hay una serie de curvas, ¿ya?, que se usan. Aquí, entonces, vamos a ver que vamos a usar, o se pueden usar en las curvas de crecimiento de salud, percentiles, la mediana es un percentil, percentiles, desviaciones estándar, también se pueden usar, y hay otro que aquí aparece, que es y el Z, que vamos a ver en la próxima clase, ¿sí?, que es la estandarización. ¿Ya? Entonces son todos conceptos que a mí me interesa que ustedes conozcan, entiendan, sepan usar, porque lo van a ver en curso, ¿sí? Acá tengo estas curvas del CDC, ¿sí? Pero, como dije, sí, que tienen peso, talla, tienen hartas cosas. Y acá, una cosa que no es distinta a los de allá, a lo que les acabo de mostrar, se fijan, están los percentiles, y sale
las curvas, el percentil 5, el 10, el 25, el 50 mediana, el 75, el 90 y 95. ¿Ya? Y entonces, en la otra usaban desviación estándar. Esas son decisiones, no son decisiones técnicas, son decisiones políticas en el sentido de que se toma la determinación que para el buen funcionamiento, no sé, que la gente entiende, qué sé yo, y deciden por X motivo usar desviación estándar o usar percentiles. Todo eso están cerquita, hay un paralelo entre desviación estándar y percentiles que le vamos a dar una vuelta. ¿Ya? Eso. ¿Se entendió? Porque ahora vamos a otro punto. Otro punto, ya estamos casi... entonces, hoy día, como siempre, hago 14:20 a 15:10. Ya, no sé si hay preguntas o dudas o algo. Quizás debiera corregir acá arriba que puse de la OMS y era la CDC. Aquí. ¿Sí? CDC. No sé si han escuchado hablar del CDC. Bueno, se les voy a mostrar. Es que me gusta... CDC es Estados Unidos, ¿ya? Ya, bueno, esto sí, CDC, sí, aquí está. Ya, es que aparece, claro, sigue apareciendo lo primero, lo del coronavirus, sí, esto. Centros, centros, porque son varios para el control y la prevención de enfermedades. Ya, hay son centros grandotes en Estados Unidos, nosotros ojalá tuviéramos cosas similares, y tienen, bueno, datos de, ahí sale, sí, cáncer, no, sale lo más visitado, cáncer, coronavirus, diabetes, lavado de manos, distintos temas que son los más visitados, ¿sí? Ya, ese es un centro que también es bueno que ustedes conozcan. Ok, estamos en la hora entonces, grabo y comparto. Ok, entonces, estábamos aquí, ya. Entonces aquí estamos con el CDC, en fin, ya. Y los percentiles, y los quintiles, y los deciles, y las curvas, y qué sé yo, estamos. Y entonces ahora vamos a un tema que nos queda, que es de mucha utilidad, fundamental, que es el de los valores extremos, ¿no es cierto? Nosotros ya hemos hablado de valores extremos, como los valores extremos, le llamamos extremos, también les decimos atípicos, ¿sí? Outliers en inglés, outlier es que cae afuera, y en tecnología médica le llaman aberrantes, pero allí dependen, algunas disciplinas, ¿no es cierto?, usan, en tecnología médica, yo sé en el laboratorio, ¿no es cierto?, hay valores aberrantes, le llaman porque no puede ser, porque cuando hacen mediciones de colesterol, prendí hace años, lo que hacen es que con la sangre la centrifugan, no sé qué, y la meten a un aparato que hace la medición, pero no hace una sola medición, sino que varias. Y de esas varias se descartan las aberrantes. Entonces, qué sé yo, puede que la distribución esté alrededor de, no tengo idea, 100, y de repente sale un valor 120 que es nada que ver. Y ellos, en ese caso, descartan esos valores, pero nosotros no, por definición no se descartan, son valores útiles a veces, ¿no? Que nos dicen cosas de nuestros datos, así que siempre hay que prestarle atención, ¿ya? Y como dice ahí, son valores que se alejan del conjunto de datos. Nada más, o sea, no son ni buenos ni malos, se alejan nomás. Y entonces uno dice, mira, ojo con ese valor, ¿ya? Dependiendo de cada dato. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y usted casi no lo hacemos con usted, digamos, a mano, pero el que está programado para hacerlo perfectamente es el R, ¿no es cierto?, por supuesto, pero tienen que saber ustedes que hay ciertas reglas para esa definición. Ahora también yo les voy a dar estas reglas, pero puede que la definición del R no sea exactamente igual. Puede ser. Pero no me preocupa a mí mucho eso, no es lo que me preocupa es la idea. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que se define un límite inferior y superior
de extremo, ¿ya? Con los datos. Entonces, a partir de los datos se calcula cuánto es el percentil 25 menos, o cuartil 1, menos 1,5 por el rango entre cuartiles, ¿sí? Diferencia entre 75 y el percentil 25, el rango entre cuartiles. Y entonces, cualquier valor XY, dice ahí, que sea menor que ese valor, va a ser considerado como extremo, un valor extremo. Y por el otro lado, por el lado de los máximos, ¿no es cierto? Por los lados, los valores grandes, vamos a calcular el límite superior como percentil 75 más 1,5 rango entre cuartiles. O sea, se fijan, el más y menos es el mismo, lo que cambia aquí es que lo resto del percentil 25 y aquí se lo sumo al percentil 75. Entonces, cualquier valor menor que el límite inferior es considerado extremo, cualquier valor que es mayor al límite superior es considerado extremo. ¿Ya? Depende de los datos, y como digo, no quiere decir nada por definición. Ya, entonces veamos, calculemos alguna vez las edades de los 20 sujetos, ¿no es cierto? La pregunta es si tienen valores extremos. Entonces para eso nos vamos a ir, calculamos el límite inferior primero. Entonces el límite inferior, y aquí está. El límite inferior es el percentil 25, que es 41. ¿Se fijan? Aquí está. El Q1, este es de Marta también, entonces Marta Aliaga, ¿no es cierto? Que yo le uso su... A ver, debiéramos dejar... Ya, me queda un poco grande para variar. Déjenme ver... Que quiero... Está todo, pero... Y 20. Ya, no lo habría cambiado todo, pero no lo voy a cambiar. No, porque ahí, si no se me han enredado. Ya, tranquila. Voy a usar esto. Porque, claro, vamos. Ya. Ya. Entonces, tenemos que límite inferior, entonces, 41, que es el percentil 25, le resto 1,5 por la resta entre 46,5, que es el rango entre cuartiles, ¿no es cierto? 46, qué pesado. 46,5 menos 41, ¿ya? Eso según nuestra definición, porque vamos a ver que el R lo define de otra manera. Pero no importa, son detallitos. Entonces tengo 41 menos 8,25, que queda ese límite, 32,5. Entonces, yo digo que 32,5 es el límite y cualquier valor menor a 32,5 va a ser considerado extremo. Entonces voy a los datos, miro, ¿hay algún valor menor a 32,75? Sí, ¿no es cierto? El 32, que es el mínimo, ¿no es cierto?, es menor a ese límite, por lo tanto va a ser considerado extremo. ¿Qué significa eso en este caso? Simplemente, estas eran las edades de 20 sujetos en un estudio médico. ¿Y qué pasa? Entonces, yo tendría que informar, por ejemplo, si yo estoy apoyando este estudio, voy a informar, ojo, al investigador o investigadora, le voy a decir, fíjense que de los 20 individuos, el que tiene 32 años, no sé si hombre o mujer, parece como fuera del grupo. Y entonces ahí el investigador o la investigadora va a decir, pucha, no debería, qué sé yo, puede ser que esto era de hipertensión o algo, puede que ese que sea menor sea muy distinto, así que en realidad debiéramos, no sé, no tengo idea, o no pasa nada. Pero siempre los valores extremos como que uno tiene un ojo, y tiene un ojo en ellos, un ojo sobre ellos, los vigila, digamos, porque, y vamos a ver ahí un ejemplo, pudiera ser un valor influyente, o sea, que influya mis resultados finales, y eso no nos gusta. No nos gusta que los resultados finales de un estudio dependan de un valor, no, eso es malo, ¿no es cierto? Yo quiero que la muestra completa me dé una conclusión como sostenible, una buena conclusión, no una conclusión que depende de un valor, ¿ya? Por eso siempre hay que tener ojo con
los valores extremos. ¿Ya? Ok, entonces 32 es un valor extremo, ahí queda, digamos, ¿sí? Ya. Después nos vamos para el otro lado y calculamos la regla para el límite superior, y ahí sale 46,5, que es el percentil 75, más 1,5 rango entre cuartiles, y queda 54,75. Es bueno que esto lo hagan alguna vez. Yo les podría pedir que lo hicieran. Así que, por favor, revisen esos datos. Porque hay gente que de repente no se da cuenta que era por, era más, el paréntesis, no sé, de repente ustedes leen otra cosa, digamos, entonces, bueno, calcularlo, que les salgan los mismos valores. ¿Ya? Eso. Entonces, sí, les puedo dar tiempo para que lo hagan, por favor. Y me voy más despacio, puede ser. Y entonces hagan esos cálculos. Y entonces yo voy a los datos y veo entre el más grande, ¿hay algún valor mayor a 54,75? Y veo que no. Entonces, nada, está bien. El 51 no es extremo. Ojo, voy a volver atrás. El 32 vimos que era extremo. Pudiera haber más de un extremo. Pero resulta que el valor siguiente es 37. Y el 37 ya está por encima de la regla, del límite, por lo tanto ya no es extremo. ¿Ya? Ojo con eso, pueden haber muchos valores extremos. Pasa eso, así que no necesariamente hay uno solo. ¿Ya? Ya. Y los valores extremos son datos, no dejan de ser datos por ser extremos, siempre son datos. El 32 aquí corresponde al mínimo, es un valor todo el rato, pero es un extremo. ¿Sí? Ya. Eso. ¿Ya? Entonces, definición de extremo, como digo, R lo sabe calcular, ustedes en general no los tienen que calcular, pero como les digo, es sano que lo hagan alguna vez y comprueben cómo se hace. Pues no equivocarse en eso sería nada que ver. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo los utilizamos los valores extremos? Bueno, los utilizamos dentro de lo que se llama gráficos o diagramas de caja. ¿Sí? Y el diagrama de caja, que en inglés se llama box plot o box and whiskers plot, ya que es del señor Tukey. ¿Les hablé de Tukey? ¿Les hablé de Tukey? Parece que me salté. ¿A quién le dedicamos este capítulo? Parece que a nadie. Parece, es que claro, los he ido borrando. Bueno. Bueno, el señor Tukey es alguien muy conocido dentro de los estadísticos porque en las épocas cuando la computación era menos eficiente que lo es ahora, que ahora es mucho, cuando yo estudié, yo empecé en la universidad en los años 80, que para ustedes dirán, ahí la computación no era tan eficiente. Entonces, estas cositas, como el señor Tukey, por ejemplo, nos dio el gráfico de tallo y hoja, que no lo usamos, pero a mí me encanta, yo encuentro que eso es para el colegio de todas maneras, pero ya no lo usamos mucho porque el histograma lo hace muy bien. Pero aquí, este de caja, que también es del señor Tukey, sí que lo usamos un montón. Ya, pero veamos cómo se hace, ya. Entonces aquí este es un dibujito pedagógico para entender cómo se hacen los gráficos de caja, pero ya vamos a ver cómo lo hace. Ya, entonces aquí hay una línea recta, más o menos, ¿no es cierto?, los datos van de 32 a 51, y más o menos, ¿no es cierto?, respeta el ancho, el recorrido de los datos, ¿ya? Y entonces, primero vamos a la caja, ¿sí? ¿Cómo se hace la caja? La caja parte en 41, que es el cuartil 1, ¿no es cierto? Ya, esperen. Es que aquí, estos son los datos que usa el diagrama de caja. Usa el mínimo, el percentil 25, la mediana, el 75 y el máximo. ¿Ya? Así se construye. Pero además usa los valores extremos. Entonces, de nuevo, cuartil 1 es donde empieza la caja, y la caja termina en el cuartil 3, 46,5. ¿Sí? Luego está la mediana, que es 43,5, por ahí, 43,5 está un poquito corrido, por ahí, en la mediana. Entonces la caja parte en el 1,
termina en el 3, o sea, parte en el cuartil 1 o percentil 25, termina en el percentil 75 o cuartil 3. El ancho de la caja es entonces el rango entre cuartiles, RQ, ¿sí? Ok. La mediana es esta filita del medio, esta rayita, ¿no es cierto?, es del medio, 43,5. Ok. Después están los bigotes. Bigotes es whiskers, ¿sí? El whiskas viene de bigotes, ¿sí? Los gatos, los bigotes, muy importante. Entonces, los bigotes. Y ya. Y entonces, si nos vamos hacia el mínimo, fíjense que el bigote no llega hasta el mínimo, en este caso. ¿Por qué? Porque el mínimo, que es 32, traspasa el límite de como valor extremo, ¿no es cierto? Aquí está dibujado el límite, 32,75, está punteado porque normalmente no se dibuja, por eso ya vamos a ver cómo lo hace R, ¿ya? Entonces aquí está punteado el límite para considerar extremo. Entonces el 32 lo deja aparte con un puntito, y ¿hasta dónde llegan los bigotes? Llega hasta el valor siguiente, que es 37. ¿Se fijan? Ya, yo antes le hacía hacer caja, ahora como estamos con R todo el rato, no tiene sentido que les pidiera, podría pedir que lo hicieran, pero ustedes lo hacen en R y ya tienen la respuesta, así que no tiene sentido. Y después el bigote hacia el otro lado llega hasta el máximo, en este caso que es 51, y si se fijan, la punteada aquí es el límite máximo, y no hay ningún valor por ahí, ¿ya? Ok. Y entonces aquí está la descripción de cómo se construye el diagrama de caja, que es lo que les acabo de decir. ¿Ya? Ya. Ya, ¿por qué eso está repetido? No sé, pero voy a bajar aquí a 20. ¿Ya? Ahí está lo mismo que yo les había dicho. Ya, pero si la caja ya está. Ya, no, es que aquí, no, voy a sacar, pues si ya lo construimos, espérense. Ya lo construimos, espérense. Aquí, esto no sé si estaba arriba. Aquí, datos. Voy a poner aquí los datos, las 5 medidas que necesitamos son, eso es correcto. Ya, pero le voy a bajar, porque está aquí. ¿Qué? 18. Esto está con 18. Bueno, ya, ahí está. Ok, vamos. Entonces ya tenemos, ya tenemos lo que queremos, ¿sí? Los gráficos, ya sabemos, y ahora entonces miremos, no, esto lo borro, porque ya lo tenemos, y aquí lo que me gustaría ya, aquí, este de aquí, que ya se los había mostrado antes, ahí, eso, este es del R, ¿ya? Y entonces aquí está la edad, puedo poner edad en años, y se fijan que lo hace en el sentido horizontal, vertical, ¿no es cierto? Vertical, sí, da lo mismo, puede ser horizontal o vertical. Y entonces, ¿qué tenemos de este gráfico? ¿Qué podemos ver? Ya ahí está muy grande, así que lo voy a achicar. Y aquí abajo está el histograma, pero lo voy a sacar el histograma. Pero de nuevo, es lo que decíamos, ahí está dicho, pero ya vamos aquí. Entonces, aquí me está mostrando la distribución de los datos, me sirve, y destacan los valores extremos, el valor extremo que hay aquí, ¿ya? Y acuérdense que tenemos la mediana, en esta que es una línea un poquito más gruesa al centro, la caja, que es el rango entre cuartiles, y el rango, que sería el máximo, arriba del bigote, con el punto mínimo, que es el valor extremo, ¿ya? Y entonces, ¿qué cosas tengo aquí yo? Una notita, dice la distancia entre la mediana y la distancia entre la mediana y los cuartiles es aproximadamente la misma, ¿se fijan ustedes? Y eso habla de una cierta simetría, ¿sí? Porque podríamos tener, vamos a ver otros ejemplos de caja, podemos tener la mediana pegada al cuartil 1, al cuartil 3. Ustedes tienen que pensar que si los datos no son variables, no hay variabilidad, es una constante, la caja sería una rayita. Y todo, el mínimo, el máximo, todo sería lo mismo, un valor.
¿ya? Así como para imaginarlo. Y entonces, entre más dispersión, más ancha es la caja, más largos son los bigotes. Ya, y como dice ahí, el gráfico de caja me sirve de complemento al histograma. Claro, ya, quizá ahí debiera, que borré, ya, pero esto da lo mismo, borré que tenía ambos, sí, recién tenía ambos, pero está más arriba, sí, no creo que no necesito repetir. Pero está bien, me sirve de complemento al histograma, ¿sí? ¿Ya? Y aquí vemos que hay un sesgo a la izquierda negativo, ¿sí? Está clarito este sesgo. Ya, ya. Y estos gráficos, o sea, ¿dónde son útiles? Y yo les digo, yo los uso en la vida real, o sea, esto no es pedagogía nomás así para mostrarle algo entretenido, lo uso absolutamente muy siempre, o sea, siempre que tengo datos, lo primero que les miro a los datos son, o sea, no lo primero, pero entre las primeras cosas es en la caja, ¿ya? Pero ¿dónde son más útiles, como dice ahí? Son para comparar cajas. La verdad es que una caja sí, una caja me sirve de complemento al histograma, sí, así es correcto. Pero también, donde no me sirve mucho, y lo vamos a ver más adelante, aquí lo tiro porque bueno, porque si no una caja me queda medio flojo, pero me sirve mucho para comparar variables de distintos grupos, y eso ya son dos variables, por eso es que se me sale un poco de lo que estamos viendo aquí. Ya, y entre los ejercicios propuestos hay un ejercicio donde se toman los minutos que se demoran para quedarse dormidos un grupo de fumadores y un grupo de no fumadores. Este gráfico lo hice hace años con el otro programa estadístico que es el SPSS, que es un programa estadístico para las ciencias sociales. Y bueno, es un poco distinto. Por ejemplo, aquí sale el tamaño de cada uno de los grupos, eso en general el R no lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Yo quiero, entonces aquí abajo está un comentario de qué es lo que yo espero que ustedes comenten. Ya. Y claro, y debiera preguntarles que ustedes me dijeran, ¿qué les llama la atención en el gráfico? ¿Pueden decirme algo? ¿Ustedes lo ven? O como dice, como digo, ¿hablan ese gráfico o no les dice nada? ¿Qué me pueden decir de los minutos que les toma para quedarse dormidos los fumadores y los no fumadores? Me gustaría que alguien comentara, porque me interesa ver o saber cómo lo leen ustedes. ¿Tienen alguna lectura o no? Aquí hay alguien, ¿ya? Los fumadores se demoran más en quedarse dormidos. Ya, perfecto. ¿Sí? Claro, se fijan que yo me voy al resumen de los datos, ¿no? Y entonces en el resumen de los datos miramos la mediana de los fumadores está bastante más por arriba que la de los no fumadores. Entonces está perfecto lo que dice Thierry, es que los fumadores se demoran más en quedar dormidos, ¿ya? Y eso, para distinguir el resultado, se fijan, ese es un resultado grueso. No es que todos los fumadores se demoren más en quedarse dormidos, sino que la mediana, el centro, aparece como que les cuesta más, ¿ya? Ya. Y entonces la mediana de los fumadores es mayor que la mediana de los no fumadores. Eso es lo más llamativo. ¿Ah? Pero además podemos complementar con las medidas de dispersión. ¿Y qué notamos con respecto a las medidas de dispersión? ¿Qué notamos? ¿Qué nos muestra? Estoy buscando algo mientras ustedes me
hay mayor dispersión en los fumadores. Muy bien, gracias Catalina. Entonces, claro, hay más dispersión en los fumadores, ¿sí? Y entonces, y ahí tenemos dos medidas de dispersión. Tenemos las cajas, ¿no es cierto? El rango entre cuartiles de los fumadores más ancha, ¿no es cierto?, que los no fumadores, y después el rango, ¿no es cierto?, también es más ancho, ¿ya? Y entonces, eso. Y entonces, se fijan, hacemos comentarios con respecto a la mediana, y fíjense que siempre el primer comentario es eso, el centro, que la mediana es mayor de los no fumadores, que hay mayor variabilidad o dispersión en los fumadores, ¿sí? Ups. O dispersión en los fumadores, mediana en los fumadores mayor que los no fumadores, ¿sí? O lo voy a poner como conclusión, ¿no es cierto? A los fumadores les toma más tiempo, o los fumadores se demoran más. Los fumadores se demoran más. Ya. Hay mayor variabilidad, sí, o dispersión, y para eso tenemos, ¿no es cierto?, el rango, mayor rango y rango entre cuartiles, RQ voy a poner, ¿sí? Ya. Y lo otro que observamos, siempre es importante, que no hay valores extremos. Y ahí, tomándolo con las medidas de resumen, ¿se acuerdan que decíamos que el promedio es sensible a los valores extremos? Entonces, si hubiera aquí valores extremos, por ejemplo, en el caso de los fumadores, si hubieran valores extremos, yo diría, el promedio de los fumadores le va a afectar ese valor extremo, entonces debiera quedarme con la mediana, en fin, sí, vamos a meter todo, ¿no es cierto?, todo, vamos a meter todo en un saco, ya con esto. Ok, siempre entonces, ya. Aquí veamos otra caja, que es importante mirar los gráficos de caja. Ya. Fíjense entonces, estos son datos, dice en diciembre del 2004, ¿no es cierto? CERNAC era el centro del consumidor, ¿sí? Ahí está, voy a poner centro, Servicio Nacional, voy a poner Servicio Nacional del Consumidor, y ahora se llama, no sé, ahora hicieron ministerio, bueno, en fin, yo sacaba datos de ahí, y saqué datos acerca del precio de las bicicletas en diciembre de una marca, y ya está, de haber pasado, marca Bianchi, modelo Goliath 12, Aro 12 supongo que, ¿ya? Y entonces, aquí está la caja, fíjense, ¿no es cierto?, que la caja, que aquí, para que vayan viendo distintos tipos de cajas, si no, las cajitas no son así tan, no tienen a veces todos los elementos. En este caso, tenemos que el percentil 50 o mediana y el percentil 25, se fijan, son lo mismo, ¿sí? No, la caja no tiene. Ya, primera pregunta, ¿cuál es el rango aproximado del precio de las bicicletas? Y lo espero, por favor. ¿No? El rango, ¿cuál será el rango? Entonces, ¿sí? ¿Alguien lo tiene o no? Nos vamos al rango. El máximo, se fijan que son alrededor, pareciera 55.000, la más alta. ¿Y cuál es el mínimo? Me gustaría que ustedes me dijeran. 35. ¿35? 45. Ay, gracias. Perdón, no escuché. Perfecto, 45. Ya, es que ahí era importante recalcar, digamos, el tema que
el mínimo, ¿no es cierto?, sigue siendo el mínimo, no por ser valor extremo. Ya, eso, 55 menos 45. Entonces, el rango del precio de las bicicletas, fíjense que este también lo hice con SPSS, son 5 bicicletas nomás. Pero está bien, si es para mostrarles, pero sale 10.000 pesos el precio de las bicicletas, el rango del precio de las bicicletas. ¿Ok? Bien. Esa es una lectura importante de los casos. Después dice, ¿cuál es el valor mínimo aproximado del 25% de las bicicletas más caras? El valor mínimo, ¿ya? Del 25% de las bicicletas más caras. Y me subo y me bajo porque necesitan ustedes tener, quizá aquí, no sé si lo achico, pero... ¿Dónde están el 25% de las bicicletas más caras? ¿Y cuál es su valor mínimo? ¿Desde qué valor parten el 25% de las bicicletas más caras? ¿No? Del 53. Ya, súper, muchas gracias, Yanela, porque sí, me empiezo así a preocupar. Sí, pues 53, y entonces ahí, ¿qué lectura tengo que hacer? Que esta es una caja, ¿no es cierto? La caja dijimos que por definición empieza en el 25 y termina en el 75. Y el 75 deja por encima de ese valor el 25%. Entonces, 53, ¿no es cierto?, corresponde al percentil 75 y sería el 25, o sea, 53.000, por ahí está la respuesta. Puse el 25% de las bicis más caras, valen desde 53.000 pesos. ¿Sí? Y eso es, pues, eso es, pesos. Ya. Entonces, eso es, y con esto, completamos los apuntes de estadística descriptiva, lo medular. Nos falta un solo tema que para ustedes es importante, que es el de estandarización. Ese es un tema importante, pero con eso estamos súper bien. Entonces, déjenme guardar esto, vamos a guardar con otro nombre, eso sí, y vámonos a buscar una prueba ya, ¿sí? Porque nos falta un tema, pero yo creo que con esto podría, entonces, aquí, nutritiva, descriptiva, nutritiva, pues, nutritiva, ya, ok, nutritiva, de nutrición. Ok, guardo este, no le cambio nombre, y vámonos, partamos ya, ¿sí? Sin más demora, con mirar la prueba del semestre pasado, o sea, del año pasado. Entonces nos vamos a ir, y que no sé si le subió, yo creo que no. Entonces me voy a ir al 2020, ¿no es cierto? A la... espera, se parece que estaba ahí. Aquí está. Ah, no, pero esa es la prueba 1, no. Yo quiero ahora la prueba 2. Prueba 2. Prueba 2. Y vamos a mirarla y después la subo, etcétera, ¿ya? Aquí está, esta está resuelta, no sé si quiero resolver. Ah, no, pero no, es otra, perdón. ¿Dónde está la prueba unidad 2? Aquí está, prueba unidad 2. Ya, y como digo, las voy a subir, ¿ok? Esta es la prueba unidad 2, se fijan un poco distinta, pero bueno. Del año pasado, en fin, son 3 preguntas en pareja, lo mismo de siempre. Y entonces vamos a ver cómo se trabaja y mañana, no, sí, mañana seguimos, ya yo los voy a dejar trabajar a ustedes. Los voy a dejar trabajar a ustedes mañana un poquito para así, y hacemos sala, pero ahora, como todavía nos queda, ¿no es cierto? Ahora nos queda, siempre tengo que verlo, de las 15:30 a las 16:20. Ya, sí, nos queda un ratito, bueno. Ok, voy a tener que ver por ahora, o lo subo, ¿no? Este estudio, el PIFREX, ¿sí?
Este estudio, les cuento, es un estudio que realizamos en el 2005, yo era del grupo de investigadores, en adultos residentes de la ciudad de Talca, y lo que estábamos investigando era de factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? Teníamos un programa que era Programa de Investigación de Factores de Riesgo en Enfermedades Cardiovasculares, ¿sí? PIFREX-CB, ¿sí? O PIFREX-B. Ya, y entonces estaban los datos, vamos a buscar, aquí tengo triglicéridos y cosas para que practiquemos, pero primero tendría que entrar, estaba haciendo otra cosa, tendría que, me tinca que me sacó, ¿no? Y vamos a ver si ustedes tienen esos datos, pero si no, uy. Y entonces, vean. Aquí unidad 2, la clase, tengo que actualizarla, después tengo talleres, y aquí están las pruebas. La prueba 1, ya, pero claro, no están los datos los que les acabo de hablar. Bueno, entonces voy a subir la prueba, porque no la he subido tampoco, y entonces esta es la prueba 1 del 2020, ¿sí? Del segundo semestre del 2020. Ahí. Entonces les subo la prueba para que ustedes la subo aquí, para que la tengan, y esa la vamos a trabajar hoy día y mañana. Entonces tengo que concentrarme, voy a los cursos de nutrición y dietética del 2020 descriptiva, y voy a buscar prueba 2. Puse prueba 1, es prueba 2. Creo que dice prueba unidad 2 o algo así. Prueba unidad 1, prueba unidad 2. No, la pauta no. Voy a subir la prueba. Ahí está. Ya. Y voy a verificar si dice prueba 1, ¿cómo le puse? Bueno, después lo pongo. Ya. Prueba 1, no, prueba 2. Ya, entonces vamos a trabajar ya las pruebas. Ya. Por un lado entonces está la prueba, y esta prueba la vamos a subir arriba, y lo otro que tengo que ver es dónde tengo esos datos, porque de esos datos, ese estudio es he trabajado harto. Ahí, ¿ya? Ok, ya están educandus, y ahora déjenme ir a ver. Déjenme preguntar, que sentí que algo se había caído. No sé si estoy muy saltona yo. Puede ser. Bueno, supongo que... Ya, entonces, datos, y aquí, en los datos, aquí. Nunca sé bien, pero voy a asumir que usamos esta, PIFREX T3 2019. Lo que pasa es que uso un montón. A ver, déjenme ver la prueba de nuevo. No dice nada especial, ¿no? Así que bueno, voy a asumir que esa me sirve. Entonces voy a subir los datos, de nuevo, a donde está la prueba, subo ahora los datos. Y entonces le llamo PIFREX. Y entonces los datos ahora. Datos. Y aquí voy a subir que eso les sirve. Vamos a ver si les sirve. ¿Sí? Porque a veces les saco variables. Sí. Ya. Entonces, ¿tienen ustedes los datos? Pero lo voy a mover porque...
Lo voy a mover para arriba, para arriba. Ahí. Junto con la prueba, entonces quedaron los datos, ¿ya? Entonces, lo pueden hacer ahora o mañana. Yo ahora ya lo hago, además para verificar que... Entonces, voy a importar los datos desde Excel, ¿no es cierto? Le pongo dataset o le pongo pifreg, yo creo que dataset ahí nomás. Y entonces voy a ir a buscar los datos. Y los datos están en, aquí, punto de curso, cursos y datos. ¿Ya? Y yo digo que son estos, vamos a ver. Ok. Una cosa que les recomiendo, es muy sano, porque, y yo ya les mostré que, o sea, ya les conté, que yo aquí no puedo mirar los datos. No es que no pueda, sino que hay como un conflicto de pantallas con Zoom, ¿ya? Pero es siempre bueno, les voy a mostrar esos datos, porque es bueno que le echemos una mirada a los datos, además para saber si están bien, o les subo los que correspondan. Entonces, miremos en Excel, es siempre bueno, ¿no es cierto?, que antes de ustedes, como R no trabaja con los datos, es mejor que los vayan a mirar. Ya. Y aquí tenemos datos. Primero hay una base, una columna donde está un folio, que es un número de las personas, el sexo, la edad, colesterol total. Después yo hice una categoría con colesterol total elevado, eso lo hice. Están los triglicéridos, la cintura, el diámetro de la cintura, el índice de masa corporal, se fijan, está calculado, la presión sistólica. Después hay un nivel, hay distintos niveles de presiones sistólicas, hipertenso fase 2, prehipertenso, normal, en fin. Lo mismo para la diastólica, no, ahí no hice un nivel, está la presión diastólica, colesterol HDL, después hay un nivel de colesterol HDL, son puras variables que yo he hecho, no sé, para hacer distintas preguntas con estos datos. Está el estado nutricional y la edad en categorías. ¿Ya? Sí, a veces es útil tener la edad en categoría. Esos son los datos. ¿Ya? Y entonces cierro Excel después de haber mirado los datos y los miro ahora en R. O sea, los trabajo en R. Bueno, primero miro cuál es la pregunta. La primera pregunta dice, describa el índice de masa corporal. Ya. Ok, entonces, como les decía al principio de esta clase, si yo les digo, describan el índice de masa corporal, ustedes deberían saber qué les estoy diciendo, ¿ya? Pero como yo quiero que no se vayan por las ramas, yo pongo aquí, interesa la forma de la instrucción, la presencia de valor extremo y sus medidas de resumen. Y por supuesto un comentario, ¿ya? Pero insisto en que para mí bastaría que yo les dijera describir el índice de masa corporal y ustedes debieran saber qué hacer. Entonces, voy a poner como el índice de masa corporal es una variable cuantitativa, ¿ya? Por ser cuantitativa, ¿cómo la describo? La describo con un gráfico gráfico histograma, ¿sí? Quiero ver la forma, ¿no es cierto? Para ver la forma, con un gráfico de caja, para ver si hay extremo, y con medidas de resumen. ¿Ya? Yo a veces pongo tal cual, haga eso, pero sí trato, pucha, que un poco mínimo pensar, ¿no? No así como máquina hacer exactamente, porque yo necesito que ustedes piensen un poco. Entonces nos vamos a los datos y buscamos el histograma del índice de masa corporal. Fíjense, ojo, que aquí estaba calculado, pero podría no estar calculado y ustedes tenerlo que calcular. Ojo con eso también, ¿sí? Yo no me acuerdo si el año pasado les pedí o no que lo calcularan, no me acuerdo. Pero no me acuerdo bien qué datos les subí. ¿Ya? Pero estén dispuestos para eso, para calcular el índice de masa corporal y luego entonces hacer un histograma. ¿Dónde hacíamos los histogramas? En gráfico, histograma. Y entonces busco el índice de masa corporal, IMC. ¿Ya? Y ahí está.
¿sí? Histograma, un sesgo positivo, y debiera antes de, bueno, ahí estoy, hago una descripción, pero, ¿no es cierto?, debiera cambiar aquí, frecuencia, índice masa corporal, lo que ustedes ya saben. Por eso creo que mañana yo voy a avanzar un poquito hoy día, pero mañana les pido que ustedes lo hagan. Y entonces me voy de nuevo, le pido que los porcentajes, en la X, pongo la X, me tengo que acordar que dice la X, índice, bueno, debería estar con no. Ya, me queda raro, espérense, ¿por qué? Ah, ya, bueno. No, es que estoy con mayúsculas, por eso me queda raro, ya. Ahí, índice de masa corporal, ¿sí? IMC. Ya, ok. Y le puse porcentaje, entonces aquí puedo poner porcentaje. Pongo OK y listo. Ahí está el índice de masa corporal. Ya. Y vemos, como digo, como descripción hay que describirlo. Pero yo puedo hacer, ¿no es cierto?, copio el índice de masa corporal y les voy a enseñar hoy día otra cosa que a mí me gusta, que se me olvida, siempre tengo que ir a buscar, que es que en vez de sacar uno por uno, que se puede, y yo, ¿sí? Entonces les voy a enseñar a sacar dos en uno, dos gráficos en uno, ¿ya? Ya, pero hagamos uno por uno primero, ¿sí? Ya, no, sí, me voy a ocupar el tiempo, pero no importa, porque mañana retomamos esto. Entonces, tengo ya el índice de masa corporal, ahora quiero la caja. Y entonces el box plot, ¿sí? Del índice de masa corporal, IMC. Ok, ya. Siempre yo lo hago primero, ¿ah? Y después lo miro. Ya, me falta la etiqueta aquí y esa chorrera de número no me sirve. Fíjense que aquí me muestra muchos valores extremos para el índice de masa corporal, ¿ya? No hemos visto cuántos sujetos eran, pero son alrededor de 1000, y entonces, claro, hay un montón de valores extremos, eso totalmente posible. Pero no quiero que me muestre, eso me sirve, claro, por supuesto que ¿qué hice yo cuando vi estos datos? Me fui al más alto, que es el individuo, persona que está en la línea 675, eso me dice ese número, y tiene, parece, ¿no es cierto?, más de 60 índices de masa corporal. Y fui a verificar si estaba bien o no. ¿Qué pasa en los estudios? Que a veces las personas anotan, por ejemplo, si se pide que la estatura en metro, la anotan en centímetros, o si se piden en centímetros, la anotan en metros, y a veces entonces hay valores que están raros. O lo otro que pasa mucho, o sea, no mucho, pero pasa, es que normalmente está el peso y la estatura, y a veces lo notan al revés. Me ha pasado que ponen la estatura en el peso y el peso en la estatura, entonces salen valores locos. ¿Ya? Entonces voy a sacar eso, ya, para mononar el gráfico. Y entonces me voy a gráfico, me voy a caja, ya, y me voy a opciones. Y en las opciones me dice, identifica los extremos, identify outliers. Yo le digo que no quiero identificar outliers. En la X no hay nada, y en la Y está el índice de... Me quedó raro. Índice de masa. ¿Ya? Ok. Ya. Entonces ya definí mis dos grafiquitos, o sea, ya los tengo, ahí están monos, y yo puedo copiar este y ponerlo al lado del otro. ¿Sí? Lo puedo hacer. Eso se puede hacer y los voy, ¿no es cierto?, ahí para que... Ya. ¿Ah? Ya. Pero eso que acabo de hacer, y sí, me quedó bastante bien, quiero enseñarles a hacerlo de una con R. ¿Ya? Ya. Pero siempre se me olvida cuál es la instrucción, entonces la tengo que ir a buscar. No sé si la debo tener en la etiqueta. No, pero parece que no la tengo. La instrucción que yo le tengo que dar una instrucción a R. No sé si han tenido problemas en internet, no sé si volvió. Pero esto es, la instrucción es par f m row,
ya, que es superpar. No, no es ese. Siempre se me olvida. Siempre se me olvida. Aquí está. Par, sí, MF Row. Sí, ya, es para hacer gráficos múltiples. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Miren. ¿Qué voy a hacer? Yo sé la secuencia que yo hice en R, o sea, me acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, lo último que hice fue un boxplot. ¿Y me gustó ese boxplot? Sí, lo ordené y está perfecto, está como yo quiero. Bien. Antes que eso, hice uno que no está perfecto, así que lo voy a borrar, ¿ya? Y antes que eso, hice el histograma que está perfecto, ¿ya? Entonces, voy a poner la instrucción antes de eso, y es la instrucción que se me olvida, que es par, mf row. Entonces, par, se los mando después, y la pongo en los mf row, lo debería tener, pero bueno, no importa, no me voy a retar. Igual C 1,2. Entonces, ahí le estoy diciendo que quiero que los gráficos que vienen a continuación me los haga en una salida, ¿sí? Y entonces le digo 1 por 2. Yo esto lo puedo usar para hacer 2 por 2, 2 por 4, lo que yo quiera, ¿sí? Entonces, ¿cómo tomo desde eso que le acabo de escribir a todo lo demás y lo submito, lo ejecuto? Y voy a ver si me resulta. ¡Chachán! Ahí está, ¿sí? Y entonces me hizo el histograma y el índice, la caja, todo juntito. ¿Vamos a repasar? Por supuesto que sí, porque ya estamos en la hora. Y entonces, en vez de estar haciendo uno, el otro, ¿sí? Mire, estas cosas a mí me gusta que aprendan, pero ¿es necesario que lo aprendan? La verdad es que no. ¿Sobrevivo yo haciendo cada uno separado? Por supuesto, ¿sí? Pero me gusta esa instrucción. A mí me gusta usarla, pero se me olvida sistemáticamente. Entonces vamos a copiar esa instrucción y la vamos a, ¿sí? La vamos a guardar para que ustedes la tengan para mañana. ¿Sí? Vamos a guardar todo ese pedacito, lo voy a guardar aquí en los apuntes. Ya se me olvidó dónde están los apuntes, aquí. Y les pongo alguna explicación, pero si alguien lo tiene ahora, se lo voy a mandar por el chat, y así por si lo está haciendo, vamos a dejar de compartir. Si alguien lo está haciendo, no quiere, sino que todo el mundo, se lo mando, ¿no es cierto? Puede repetir todo eso. ¿Ya? Ya. De nuevo, yo no necesito que lo hagan, pero me gusta, me entretiene que ustedes lo practiquen, que aprendan, y que se atrevan, ¿sí? Sí, muy bueno. Eso.